Buenos días. Hoy vamos a hablar día 17 de junio del 2021. Vamos a hablar de la conversión del maestro Pablo. Y vamos a ver en este texto cómo el maestro se convierte a Cristo. Yo diría que Pablo se dirige a los judíos. Pablo se dirige a los judíos. Ese es el texto en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículo 1. Pablo se dirige a los judíos, pues tal vez no tenía que llamarse así, pero lo que está escrito, escrito está. Hoy este texto nos presenta la conversión yo diría, de este hombre asesino, de este hombre llamado Saulo, que después pasa a llamarse Pablo de Tarso. Sí, de hijo de madre hebrea y hijo de padre romano. Vemos como hoy en este texto nos enseña que Pablo es un ciudadano romano, hijo de madre hebrea y hijo de padre romano. Sí, tenía las dos ciudadanías. Por eso vemos hoy cómo este hombre que es de el gobierno se convierte a Cristo. Yo diría que tenía que llamarse la conversión de Pablo, pero lo que está escrito, escrito está y no puede cambiarse. De los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículo 1, y vamos a irnos paso a paso viendo la conversión de este maestro. Hermanos y padres, escuchen la defensa que les voy a presentar. Cuando oyeron que hablaba en hebreo, el silencio fue más profundo. Sí, cuando oyeron que les hablaba en hebreo, el silencio fue más profundo. Pablo prosiguió: soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia. Sin embargo, fui educado en la ciudad, en la fortaleza y en la escuela de Gamaliel, en la secta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba muy entregado al servicio de Dios, como lo están ustedes ahora. Yo mismo perseguí a muerte en este camino, y hice encarcelar y llevar a la cárcel a sus adeptos, hombres y mujeres. De esto ustedes son testigos. El sumo sacerdote y el consejo supremo un día me dieron cartas para tomar presos a los habitantes de Damasco y llevarlos presos a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Iba de camino a Damasco y ya estaba cerca. Iba de camino a Damasco y ya estaba cerca. Sí, cerca, como ya estaba cerca de repente y ya estaba cerca de Damasco, cuando de repente, a eso del mediodía, vino una luz resplandeciente que me tumbó del caballo y me hablaba en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero yo respondí: ¿quién eres tú, Señor? El Señor me respondió: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Y Pablo, como había quedado un poco ciego con esa luz resplandeciente que lo había tumbado del caballo, y le preguntó: ¿qué debo hacer para salvarme? El Señor Jesús le respondió: sigue tu camino a Damasco, allí se te dirá lo que debes hacer. Sí. Y los compañeros que lo acompañaban lo llevaron de la mano porque había quedado ciego. Allí me fue a visitar
un hombre justo llamado Ananías, y me dijo: hermano Saulo, el Señor que te tumbó del caballo me ha mandado para que recobres la vista. Y Ananías le impuso las manos, y ya al momento Saulo pudo ver. Y Ananías agregó: el Dios de Israel te eligió para que vieras al justo y conocieras su propia voz. En adelante tú serás su testigo fiel para decirle a los hombres y mujeres cuánto has oído y hablar de ellos. Cuando volví a Jerusalén, mientras estaba en el templo, tuve un éxtasis. Vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no escucharán tu testimonio que les darás de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo andaba con los en las sinagogas, metiendo a la cárcel y azotando a los que creían en ti. Cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo me encargaba allí y estaba de acuerdo y cuidaba las ropas de los que le daban muerte. Sí, pero el Señor me dijo: márchate pronto, que te mandaré muy lejos a naciones paganas. Hasta aquí yo no había escuchado, pero luego estas palabras se pusieron a gritar: mátalo, este infame no merece vivir, no es digno de vivir, mátalo, este infame no es digno de vivir. Gritaban, rasgándose sus vestiduras y aventando polvo al aire. Entonces el comandante ordenó que lo metieran en la fortaleza y lo azotaran para averiguar por qué gritaban y así contra él. Cuando ya lo tenían sujeto para azotarlo, Pablo gritó al capitán que estaba allí: les será permitido azotar a un ciudadano romano antes de ser juzgado. Cuando el capitán se dio cuenta que Pablo era romano, fue y le dijo al comandante que iba a golpear a un ciudadano romano. Entonces el comandante se le acercó y le dijo: a mí me costó muchísimo dinero hacerme ciudadano romano. Dime, ¿tú acaso eres romano? Pablo le dijo: yo soy Pablo de Tarso, soy de Cilicia, soy de la gran Cilicia, soy hijo de madre hebrea y hijo de padre romano. Soy ciudadano de nacimiento. Cuando el comandante escuchó esto, tuvo miedo y se retiró de él, porque tenía miedo, porque había mandado azotar a un ciudadano romano. Esta es palabra de Dios. Hay que saber entender que en aquellos tiempos no se podía golpear a un ciudadano romano si antes no había sido juzgado. Por eso este capitán se asustó cuando Pablo le dice: está permitido en la ley mandar golpear a un ciudadano romano. Corre pronto a decirle al capitán: estás cometiendo un error. ¿Cómo es posible que golpeemos a un hermano nuestro, a un ciudadano romano? Y el comandante le dijo: a mí me costó muchísimo dinero hacerme ciudadano romano. Pero Pablo le dijo: yo soy ciudadano romano de nacimiento, yo soy
Pablo de Tarso, soy ciudadano romano de nacimiento. Y cuando el capitán escuchó que Pablo era ciudadano romano, le dio miedo, sintió miedo, porque no está permitido en la ley que golpees a un ciudadano romano si antes no haber sido juzgados. Ponga mucha atención en esta palabra de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 22, versículo 1. Hermanos, primero, hermanos y padres de Israel, escuchen esta defensa que les voy a presentar. Cuando estos hombres oyen que el maestro Pablo habla en hebreo, el silencio se hace profundo. ¿Por qué? Porque estos pendejos no sabían a quién estaban juzgando, no sabían a quiénes querían, no sabían a quién estaban condenando. Pablo prosiguió: soy judío de nacimiento, sí, en Tarso de Cilicia. Sin embargo, fui educado en la fortaleza de la escuela de Gamaliel. Hay que saber quién era Gamaliel en aquellos tiempos. El maestro Gamaliel era el maestro más chingón que había en esos tiempos, y Pablo había sido educado en la secta más observancia de la escuela de la ley. Sí, estaba bien instruido porque lo había instruido el maestro Gamaliel. Sí, el maestro Gamaliel. Sí, en la secta observancia de la ley de nuestros padres estaba muy entregado al servicio de Dios, como lo están ustedes ahora. Yo mismo perseguí a muerte, en el camino hice encarcelar y llevar a la cárcel a sus adeptos, hombres y mujeres. Estos son testigos el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Un día me dieron cartas de los hermanos de Damasco para ir a tomarlos presos y traerlos acá para que fueran azotados. Ahí viene lo importante, ¿sí? Pero ya llegando a Damasco, como al mediodía, vino una luz resplandeciente que me tumbó del caballo, y oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero yo respondí: ¿quién eres tú, Señor? Yo no sé quién eres. Pero él le contestó: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Ahora levántate y fíjate bien. Me he manifestado a ti para hacerte testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. Como la luz me había dejado ciego, no veía nada, y le dije: ¿qué debo hacer para conseguir la salvación? Y el Señor me respondió: entra a Damasco, ahí te diré lo que debes hacer. Como aquella luz me había dejado ciego, fui llevado de la mano por mis compañeros, y allá me fue a visitar un hombre llamado Ananías, que me dijo: hermano Saulo, el Señor que te tumbó del caballo, el Señor que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Y al instante pude ver. Entonces este hombre santo, este hombre llamado Ananías, agregó: el Señor te eligió para que conocieras, para que oyeras su voz y vieras al justo, y en adelante tú serás su testigo fiel para decirle cuanto a niños y mujeres y a hombres
que Jesús es el Señor de Nazareno, ¿sí? El Señor Jesús es el Señor que se te apareció en el camino y que te tumbó del caballo. Pero mientras Pablo se estaba justificando, haciendo oración en el templo, tuvo un estasis, tuvo un estasis y vi al Señor que se le aparecía y le decía: apresúrate, apresúrate rápidamente, porque aquí no escucharán el testimonio que les darás de mí. Pero Pablo le dice: Señor, yo no puedo ser tu testigo porque yo estuve de acuerdo en la muerte de tu santo Esteban. Incluso yo estaba guardando las ropas de los que lo estaban matando mientras le daban muerte. Yo estuve de acuerdo. Pero Cristo le dijo: márchate de aquí. Márchate de aquí, porque te mandaré muy lejos, a tierras lejanas, al pueblo pagano. Tú le abrirás los ojos a los ciegos, al fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y por la fe en mí alcanzarás la herencia de los santos. Yo te libraré de todo mal, bien venga de tu pueblo o de los paganos hacia quienes te mando. Tú les dirás cuánto has visto y oído de mí. Tú serás mi testigo fiel. Vemos hoy en este texto la conversión del maestro Pablo. Pablo se convierte a Cristo. Primero, cuando lo tumba del caballo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí. Y Saulo respondió: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Ahora entra a Damasco, ahí te diré lo que tienes que hacer. Pero como a Pablo lo había dejado ciego la luz que había venido del cielo y lo había tumbado del caballo, tuvieron que llevarlo sus compañeros porque había quedado ciego. Vemos cómo este Saulo se llamará en adelante, y cuando Pablo tiene el estasis en el templo y ve al Señor Jesús parado delante de él, ya no le dice Saulo, ya le dice: Pablo, márchate de aquí. Márchate pronto, porque te enviaré a tierras lejanas. Márchate pronto, porque tú serás mi testigo fiel ante los pueblos paganos, para decirles cuánto has visto y oído de mí. Cuando usted hable del maestro Pablo, tiene que inclinar la cabeza, porque Pablo es indomable. Pablo es un hombre que no se deja vencer por nada. Él quiere agradar al que lo contrató. Él quiere servir al Señor Jesús, cueste lo que cueste, y hasta la vida le cuesta por andar sirviendo al Maestro Jesús. Pero a Pablo le vale madre. Él es un Pablo fuerte, es un Pablo potente, es un Pablo que no lo van a vencer los vientos ni los ventarrones, no lo van a vencer ni las amenazas ni las críticas. Este es un Pablo que Cristo lo hace como una roca de hierro, para toparles a todos los que se encuentren en los caminos, que quieran rebatir a Pablo, decirles que Cristo no vive, y Pablo les va a decir y les va a rebatir que Cristo es el Señor, que Cristo está vivo, que no le anden haciendo al pendejo a los que no creen, a los que se hacen tontos, ¿sí? Cristo está vivo, porque dice: está vivo porque yo oí su voz cuando iba rumbo a Damasco. A mí no me vas a decir que no vive, porque sí vive. Pablo viene a rebatir, Pablo viene a pelear para decirle a cuantos se encuentran en el camino que Cristo está vivo. Que Dios te bendiga, hermanita, que Dios te bendiga, hermanito, y no te olvides de la conversión de este asesino, de este hombre que era un
primero un asesino y después se convierte al Señor Jesucristo, y Cristo se vale de Pablo porque Pablo es un Pablo terco, es un Pablo rudo, es un Pablo que no se deja vencer por los fuertes vientos, que no se deja vencer por los huracanes, que no lo vence las tempestades, que no lo pueden derrotar. Así por así, nadie puede derrotar a Pablo, porque él va a rebatir en toda la historia que el Señor Jesús está vivo, y Pablo dice que el flojo que no trague, que el flojo que no trague. Y el maestro Pablo dice con unos pinches huevotes: yo de nadie codicié oro ni plata, yo trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario, recordando las palabras que dijo el Maestro Jesús: hay mayor felicidad en dar que en recibir. Pablo no viene a pedirle frías a nadie. Pablo trabaja, Pablo se esfuerza, Pablo se fatiga para buscar el pan de cada día, para no ponerle obstáculos al evangelio, para presentar a un Cristo que no es interesado, que no va a predicar como esos superapóstoles que andan predicando a Cristo por dinero, que andan abusando de las mujeres, que andan abusando de los niños. Pablo no es un hombre que se vence. Pablo es un hombre hecho de hierro con el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Espero haberte dejado un mensaje en esta conversión de este gran hombre que se convierte a Jesús el Nazareno y está dispuesto y siempre dispuesto a hacer la voluntad de aquel que lo ha contratado. Gracias, hermanita.